Está bien. Aquí voy a estar al pendiente, cualquier cosa, estoy aquí al pendiente, adelante. Gracias, Luis Armando. Muy amable, Luis Armando. Entendido, hijo de... Buenas tardes, arquitecto. Un gusto conocerlo, aunque sea por este medio. Igualmente, Ismar, para mí es un placer estar contigo. Muchas gracias. Mire, arquitecto, fíjese que yo estoy ahorita haciendo un poco de trabajo de campo de mi investigación de doctorado en estudios territoriales y problemas transfronterizos. Que este es un programa binacional, México-Guatemala, con la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Autónoma de Chiapas. Sí. Y el Instituto de Investigaciones de Canadá, IRCT, algo así se llama eso. Entonces, la idea es que en este momento platiquemos un poco. Yo estoy desarrollando una investigación sobre el siguiente tema que espero que le interese o le guste, arquitecto. Fíjese que son las relaciones culturales entre habitantes de la ciudad de Comitán, en Chiapas, México, y la ciudad de Huehuetenango, Guatemala. Yo resido aquí en Huehuetenango, ¿verdad? Aquí me tiene a sus órdenes, aquí está su casa. Gracias. Cuando usted quiera, ¿verdad? Es un gusto tenerlos aquí. Entonces, yo quisiera conversar de usted sobre unas temáticas, algunas preguntas en torno a estas relaciones culturales que hemos tenido los comitecos y los huehuetecos durante el transcurso de la historia. En ese sentido, yo quisiera conversar con usted, también sabiendo de que usted es de Comitán y además ha sido el cronista de la ciudad por mucho tiempo, y entonces es una fuente muy importante y obligada para conversar con usted. Gracias. Fíjese que hay una primera pregunta que me gustaría platicar con usted, arquitecto. ¿Me podría contar cómo son las relaciones culturales entre habitantes de la ciudad de Comitán y la ciudad de Huehuetenango, que usted conozca así de una manera no ordenada, sino desordenada? ¿O no existen también? Usted podría decir que no conozco. Al contrario, ¿sí? Las relaciones entre las dos ciudades siempre han existido. De tiempo atrás, creo que las primeras relaciones ya como ciudades independientes, Huehuetenango de Guatemala y Comitán, ya de parte de México, pues se da a través del contrabando. Hay publicaciones, bastante bibliografía que nos hablan de las malas prácticas mexicanas en sus puertos de acceso para recibir mercancía, sobre todo europea, y se aprovechaba la vía de llegada de los puertos guatemaltecos y esa mercancía entraba de contrabando aquí a Comitán, siendo un ramo muy importante económicamente porque se tramitaban bienes de las clases sociales más pudientes de la región de aquí de Comitán. En el siglo XIX encontramos aquí espejos checoslovacos, una cantidad de artículos europeos estaban Comitán vía Huehuetenango. Entonces, ese aspecto es muy importante a considerar, aparte de los nexos familiares que aún existían en ambos países. En mi caso, nosotros tuvimos un pariente político, don Guadalupe Fernández Santiago, que era nativo de Chiantla, y se casó con una tía bisabuela mía. Y don Guadalupe se dedicaba a traer mercancía de Guatemala
y lo comercializaba aquí en Comitán. Entonces, las relaciones eran muy directas y los nexos económicos también eran muy fuertes. Por otra parte, las situaciones políticas, tanto de Guatemala como de México, hicieron que mucha gente migrara hacia lados políticos de ambos países. Y aquí en Comitán estuvieron personajes muy importantes de la historia de Guatemala, como chiapanecos, comitecos, estuvieron en Guatemala en puestos muy, muy importantes. Estos intercambios se dieron, inclusive Justino Barrios vivió aquí en Comitán, el poeta Montúfar estuvo aquí en Comitán, aquí enamoró a alguna señorita comiteca, inclusive le dejó un bello poema a esta señorita que se conoce aquí en Comitán. Y así, personajes importantes de Comitán se fueron a arrancar a Guatemala. Por ejemplo, a mí me causó mucha sorpresa enterarme que el general se llamaba, se apellida Guzmán López, que fue el vicepresidente y el general en jefe del ejército del estado de Los Altos, era comiteco. Desgraciadamente, no hemos podido ahondar mucho en estas investigaciones. Yo esto lo supe a través de un buen amigo, Arnoldo Oscar, que es presidente del grupo literario Los Quijotes. Sí, en Quetzaltenango. En Quetzaltenango. Y aprovechando la amistad que tenemos con don Carlos Navarrete, sí, él quedó de que me iba a conseguir información de allá de Guatemala sobre este personaje, pues que para acá Comitán tiene muchísima importancia, ¿verdad? Enterarnos de esto. A finales del siglo XIX, una familia de Huehuetenango, la familia Sosa Castillo, sí, emigró aquí a Comitán, trayendo la primera marimba que se conoció en Comitán. Ellos eran perseguidos políticos, y ahí de Huehuetenango llegó un mandatario que entró en conflicto con la sociedad de Huehuetenango, inclusive cambió pues la capital del departamento, se lo llevó a Chiantla. Claro. Entonces, estas gentes vinieron aquí a Comitán y aquí se desarrollaron musicalmente hablando. Uh-huh. Se quedaron aquí, uno de ellos tuvo su descendencia aquí, que influyó mucho en la interpretación y en la fabricación de marimbas aquí en Comitán. Estos datos son importantes para mí y te iba a pedir si hay oportunidad de que pudieras investigar al respecto de esta familia Sosa. Sí. ¿Sosa qué me dijo, arquitecto? Sosa Castillo. Sí. Llegaron aquí a Comitán en 1876. Uh-huh. Es la rama de Cirilo Sosa y Petrona Castillo. Los tres hijos varones, bueno, toda la familia se trasladó para Comitán. Los tres hijos varones que interpretaban el instrumento marimba era Leoncio,
Isidoro o Heliodoro y Valentín. Don Valentín Sosa Castillo ya vino casado, se casó allá en Guatemala. Y don Leoncio también vino casado con Diega Palacios Hernández, también de allá de Huetenango. Y ya los hijos de ellos son los que se quedaron. Según tenemos investigado, tuvieron también 3 hijas, María, Prudencia y Constancia Sosa Castillo. Posiblemente en la parroquia de Huehuetenango existan sus fe de bautizos o apunte, porque estamos hablando que llegaron aquí en 1876, que ya eran adultos mayores. El dato que te decía del general es el general Agustín Guzmán López, vicejefe y comandante de armas del estado de Los Altos. Le comento, arquitecto, sobre el general Agustín. Hay un libro de un historiador guatemalteco que habla de la constitución del estado de Los Altos y habla mucho de este personaje. El libro cabal, Luis Armando lo anda buscando porque yo le di el nombre, pero no está en electrónico. Lo vamos a conseguir en físico. Y ahí habla, él, en este libro que aquí tengo el nombre, se lo voy a decir de una vez. No lo tengo por acá. El asunto es que es Ilusión, no me acuerdo cómo se llama el libro, pero se lo voy a dar, Jorge Luis Armando lo sabe, pero este señor, este historiador, trabaja ahora en el Centro de Investigaciones de la UNAM en Mérida, Yucatán. Él hizo el libro, él es guatemalteco, es Taracena Arriola. Sí, de familia de los músicos. Exacto. Y entonces él habla sobre, no solo eso, nos da todo, nos pone todo el árbol genealógico de los criollos y la realidad en el occidente del país. Y ahí aparece Agustín Guzmán. Muy interesante. Es muy interesante. Yo ahí me di cuenta, arquitecto, que mi tatarabuelo fue el primer presidente del estado de Los Altos. Yo no sabía, y él me dijo, mira, y cabal, pues ahí aparece, porque se ha perdido todo eso, y ahí aparece muchos personajes, aparece mucha gente también de la parte del Soconusco, por cuando Tapachula estuvo independiente de los 2 estados, pero estaba más vinculada al 5º estado. Tapachula se quería anexar al 5º estado de Los Altos. Entonces, esto era bien interesante. Si consigo el libro, se los comparto, arquitecto. Perfecto. No se preocupe, ahí lo tengo yo apuntado. Porque hay una publicación del licenciado Alejandro Vera Galindo. Él es origen chiapaneco, también tiene familiares aquí en la Trinitaria. Él escribió un libro sobre un brevario histórico de la marimba y breves apuntes sobre el estado de Los Altos. Mire, eso es muy importante. Pero tiene muy poca información al respecto. Sí, todo el desarrollo de cómo se da las batallas, cómo desaparece el estado de Los Altos, pero no tiene datos sobre las biografías de los personajes principales. Sí, me imagino. Fíjese que encontré el nombre del libro, se llama Invención Criolla, Sueño Ladino, Pesadilla Indígena. Invención Criolla, Sueño Ladino, Pesadilla Indígena. Perfecto. ¿Cómo se llama? Arturo Taracena Arriola es el autor. Sí.
Que Bien, también son huehuetecos quesaltecos, este historiador, ¿verdad? ajá, Ellos nacieron en un límite, en un municipio que se llama Malacatancito, que es límite entre Huehuetenango y Quesaltenango. sí, conozco ahí el lugar. Ah, muy bien. Ahorita Mire, vamos a... arquitecto, ¿usted venía constantemente a Guatemala, aquí a Sí, Huehuetenango, sí, o de pasadita? no. Ahorita te comento eso. Sí, Eh, para seguir esta cronología, sí. luego de estos aspectos históricos, ya hay un intercambio más formal, Huehuetenango-Comitán, Claro. en el aspecto deportivo. Ah, muy bien. Se Eso es da muy mucho, importante. sí, se da mucho el intercambio, primero a través del básquetbol. Ujú. Aquí el principal exponente del básquetbol aquí en Comitán, estamos hablando de mediados del siglo XX, tal vez un poquito antes, era el profesor Roberto Bonifaz Caballero, Ujú. con familia en Quetzaltenango. Sí, así La es. posada Bonifaz de allá de Quetzaltenango tiene relaciones con esta familia Bonifaz. Y creo que por ahí viene el intercambio deportivo de invitar al equipo de Comitán a jugar en Huehuetenango en las fiestas Julias, Así y en es. agosto Ujú. regresaba el equipo de Huehuetenango a jugar en la Feria de Santo Domingo, que se celebra aquí el Exacto. 4 de agosto. Ujú. Este intercambio deportivo se extendió a varias poblaciones pequeñas de, de el trayecto Comitán-Guatemala. Iban a jugar a la Democracia, Claro. iban a jugar a San Antonio Huista, Ujú. aunque bastante precario en estos intercambios, porque muchas veces se iban a pie. Claro. Yo Ujú. por ahí tengo una fotografía del equipo caminando a pie, y se iban, creo que a San Antonio o a Santana Huista, no estoy muy seguro ahorita. Se hospedaban generalmente en alguna escuela o en Sí. algún salón de actos. Y en el caso de Huehuetenango, aquí en Comitán, pues sí, ya era el hospedaje en hoteles. Este intercambio del básquetbol fue creciendo, y a mí me tocó ver jugar aquí un equipo de veteranos de básquetbol que venían ya de la capital de Guatemala y jugaban contra los veteranos de aquí de Comitán, que a su vez invitaba equipos del resto del estado, de Tuxtla, de Tapachula, de Villahermosa, o sea, las poblaciones más cercanas aquí, y se hacían unos eventos deportivos muy interesantes. Posteriormente al básquetbol se da el fútbol. El fútbol fue creciendo a partir de los años 50 aquí en Comitán, y se empezó a hacer el intercambio con Guatemala, que llamaba la atención de que siempre perdíamos con los equipos de allá de Guatemala. Les ganábamos en básquetbol, pero perdíamos en En fútbol. fútbol. Ujú. Muy buenos equipos de fútbol que traían de allá. En una época en que varios deportistas, la mayoría de ellos no eran chiapanecos, pero radicando aquí en Comitán, desarrollaron el tenis, y se hace, aún a la fecha, debe de tener fácil unos 50 años, yo creo, de realizarse los torneos de tenis en el Club Ajá. Campestre de aquí Claro. de Comitán, y se invitaban a jugadores de Guatemala, de Huehuetenango, de Quetzaltenango, inclusive de la capital. Claro. Venían jugadores en diferentes categorías, juveniles, damas, mayores.
Ya cuando en los años 70 que se estableció aquí un cuartel militar, uno de los jefes de este cuartel, muy aficionado a las carreras de resistencia, empezó a promover un maratón que se hacía en el mes de junio, pues, porque era el maratón de San Juan. Y este maratón fue creciendo. Primero, pues los militares eran los que ganaban las carreras, pero después la sociedad civil de Comitán se interesó por las carreras y empezaron a participar y a ganar ya los eventos. Cuando esta carrera tuvo un premio ya en efectivo, en dinero, se interesaron corredores de Guatemala a participar aquí. Y resulta ser que estos corredores venían a barrer. Literalmente se llevaban todos los premios. Hay una anécdota de que vinieron a correr el papá y el hijo y quedaron en primero y en segundo lugar ellos. Claro. Entonces, ya como pues ya no veíamos una en las carreras estas de fondo, lo empezaron a limitar ya para que ya no fueran tantos participantes de Guatemala porque ocupaban los mejores lugares. Esto últimamente ha venido a menos, no sé si por costos, porque es ya difícil, ¿verdad? Traer un equipo completo, hospedarlo, darle alimentación, transporte y todo eso. Entonces, creo que vienen más marimbas de Guatemala. En la feria de agosto se hace pues es un encuentro de marimbas donde se invitan las mejores marimbas del estado y se trae una marimba de Guatemala. Aquí han estado las mejores marimbas de Guatemala, la de Bellas Artes, la de Cura, creo que la Cairinda Palam ha estado por acá, la de Chapinlandia, Pecos Manzaneros, cantidad de marimbas que se han dado. Y últimamente, que es muy interesante, ya se dio un intercambio de intelectuales, de investigadores de la marimba. Tuvimos la fortuna de estar con él, de platicar, de entablar una bonita amistad con don Lester Godínez. Ah, claro. Homero Lester Godínez Orantes. Tenemos sus publicaciones que hizo sobre la marimba. Se me fue el nombre del director de la marimba femenil, también de Guatemala, que también estuvo aquí y ya dan pláticas, conferencias sobre la marimba. Respecto a viene un intercambio tipo académico en las cuales he participado yo, y esto se da en 1994. Un grupo de comitecos inquietos donde participábamos pues 6 arquitectos colegiados y se formó un patronato pro conservación y desarrollo de Comitán. Esto en vista del deterioro que se estaba dando en la ciudad y la pérdida del patrimonio edificado de construcciones vernáculas tradicionales, las cuales por comerciales, divisiones entre familias,
se vinieron destruyendo todo este patrimonio. Y un comité muy destacado que vivía en la Ciudad de México, tal vez hayas escuchado de él, don Armando Alfonso Alfonso, es un escritor. Escritor, sí. Que escribió varios libros, tanto costumbristas como libros científicos. Tiene un estudio muy interesante de la marimba mesoamericana, tiene un estudio sobre los usos horarios, pero dos libros que calaron en el ánimo de los comitecos es Solo para Comitecos, así se llama el libro, que son anécdotas, cuentos, y otro que se llama Comitán 1940. Uh-huh. Y él nos alertó sobre la pérdida de nuestros valores propios de la ciudad, y la ciudad de Comitán se estaba convirtiendo en una colonia proletaria del Distrito Federal de la ciudad de México. Algunas autoridades empezaron a ver que las calles son demasiado angostas aquí en Comitán y emitieron decretos para remeter los alineamientos de la calle, destruyendo fachadas, claro. y construcciones con un valor patrimonial de conjunto. Tal vez no había mucho valor individualmente en esas construcciones, pero en sí, y la topografía que tiene Comitán, eso permite apreciar lo que se llama quinta fachada, que es las techumbres, claro, predominaba todavía la teja. Claro. Eso se fue cambiando a losas de concreto, en muchos casos láminas metálicas. Así es. Vino a destruir un gran patrimonio. Entonces, una vez constituido este patronato, esta asociación civil, nos dimos a la tarea de buscar que Comitán fuera incluido en un programa federal, un programa del gobierno de México, que se llamaba de 100 ciudades. Sí. Este programa buscaba ciudades alternativas, las cuales fueran polos de desarrollo para evitar un poco la gran concentración poblacional que se da en el Valle de México y en la Ciudad de México. Después de varias gestiones, se logró que entrara Comitán a este programa, lo cual le dio acceso a recursos federales. No eran recursos del ayuntamiento propios para su manejo de su gasto corriente, para su claro. todo, y las pequeñas obras que puede hacer con sus recursos que le corresponden. Estos recursos federales nos permitió iniciar un programa de mejoramiento de imagen urbana, de rescatar lo que era rescatable, el programa de rescate del centro histórico, en las cuales el núcleo poblacional de Comitán se reglamentó para evitar esta destrucción que se venía dando. En un principio hubo mucho oposición de la misma población, porque decían, bueno, ¿cómo es posible que se pongan a estar arreglando fachadas de casas cuando tenemos problemas de agua, cuando tenemos problemas de pavimento, cuando necesidades más inmediatas que tenían que resolver? Costó mucho trabajo hacerles ver que el recurso que se estaba ejerciendo para este programa no era el recurso del ayuntamiento, sino era un recurso adicional a su presupuesto del ayuntamiento. Al final de cuentas, la gente entendió el cambio que sufrió la ciudad de Comitán cuando se arreglaron las 4 fachadas del Parque Central, donde está la presidencia, donde está el Templo de Santo Domingo, lo que fue parte del convento, el único portal
que existe al sur de la plaza, y el otro portal que tiene una parte de portal y otro de fachada. Cambió totalmente el panorama de Comitán. Este cambio se irradió por las demás ciudades, tanto del estado como allí de nuestras fronteras. Después, gracias a la experiencia de Comitán, tuvo su propio programa San Cristóbal y Chiapa de Corzo, que son las otras dos ciudades que se incorporaron al programa de 100 ciudades y entraron en este programa de mejoramiento. En San Cristóbal se lograron los andadores comerciales, en Chiapa de Corzo se arregló lo que es el convento Santo Domingo, que tiene un valor patrimonial importante, y esto llegó también a Huehuetenango. En Huehuetenango existe la Asociación de Arquitectos de Huehuetenango. Allí no lo manejan como colegio, ellos pertenecen al Colegio Central de Guatemala. Sí, así es. Ahí tienen su asociación de arquitectos. Y se interesaron mucho en que fuéramos a platicarle la experiencia vivida aquí en Comitán. Y nos invitaron. Yo entré en contacto directo con el arquitecto Manrique Sáenz Calderón, es de ahí de Huehuetenango. Él en ese tiempo era decano de la Universidad Mesoamericana y la Francisco Marroquín de la ciudad de Quetzaltenango. Fuimos invitados también a Quetzaltenango y se inició un intercambio académico de celebrar un año aquí en Comitán y el otro año en Huehuetenango, auspiciados por las universidades locales que ya tenían la carrera de arquitectos y se daba ya cursos normales. En el caso de Huehuetenango, la Mariano Gálvez, y aquí en el caso de Comitán está la Universidad del Sureste y la Universidad Valle del Grijalva, que tienen carreras de arquitectos en sus universidades. La primera vez que llegamos a Huehuetenango, yo había llegado años atrás de paseo, pues no le presté atención a los grandes valores construidos que tiene Huehuetenango. Y la mayoría de ellos, cuando nosotros fuimos, debe haber sido en el año, pues tal vez 97, 98, estaba en ruinas. Tenían un hospital de primera en ruinas. Los edificios públicos, tal vez lo más conservado era su iglesia catedral, pero el cabildo, los otros edificios en el parque estaban realmente muy, muy afectados. Y lo que más nos preocupó fue el desorden vial de las calles de Huehuetenango. No hay banquetas, no hay continuidad de ellas. En ese tiempo nos llamó, porque aquí prácticamente casi no conocíamos las motocicletas, y en Huehuetenango ya era una plaga. Así es. Ahorita estamos pagando las consecuencias, ya nosotros también estamos Sí, eso es una locura. De motocicletas. Entonces empezamos a platicar con la Asociación de Arquitectos y afortunadamente se interesaron mucho en el tema y empezaron a trabajar ya ellos por su cuenta, acercándose a las autoridades municipales, haciendo propuestas
han batallado mucho, porque posiblemente yo no conozco cómo sea la estructura económica de Guatemala, cómo se manejan los recursos federales, los estatales o los departamentos, en su caso de ustedes, y cómo los de los departamentos aterriza en una ciudad. Pero a lo largo de los años creo que han logrado mucho ustedes en Huehuetenango, rescatando su ciudad. Otra de las cosas importantes que les decíamos era tener el respaldo jurídico para poder hacer este tipo de intervenciones. No es fácil convencer a la gente de que su casa, su herencia, vale por el hecho de ser una construcción vernal. Ellos, la seguridad, como todos, en lugar de puertas de madera, vamos a poner una cortina. La teja requiere mucho mantenimiento. Claro. Losa, vamos a ponerle lámina. Entonces, ahí hay un trabajo muy importante para convencer a la población de que lo que tal vez está sacrificando, por otro lado, puede venir recompensa en cuanto a más turismo que llegue, y el turismo llega a consumir los productos de la ciudad, y ahí vienen las recompensas de una cosa por otra. Esto del intercambio de los arquitectos fue creciendo. Después ya no solo íbamos arquitectos comitecos, sino que ya se involucró la UNACH y ya iban arquitectos de Tuxtla, arquitectos de San Cristóbal. Por parte de ustedes, pues, tuvimos oportunidad de convivir con arquitectos de la capital. Conocimos al que en ese tiempo era el presidente nacional del Colegio de Arquitectos de Guatemala. Tuvimos oportunidad de estar y de convivir con la gloria de Guatemala, con los vecinos. Pues fue una cosa increíble para nosotros estar ahí al lado del autor del Teatro Nacional de Guatemala. Conocimos a gente que ya venía trabajando en lo que es imagen urbana y lo que es rescate del centro histórico, tanto de Quetzaltenango como de Antigua. Precisamente en ¿cómo es? Malacatancito. Sí. Ahí fuimos en la recuperación de la casa principal que está a un lado de la iglesia, que es de un arquitecto que trabaja ahí en Huehuetenango. Él nos llevó una construcción primorosa, una construcción de primer nivel, que lo estaban rescatando ya para que no se perdiera. Ahorita se me viene en mente el arquitecto Magaña, que él estaba trabajando ahí en la Antigua, y varios personajes que nos intercambiamos de estas experiencias y de estas vivencias. Además, pues, de tener un